Los años 2000 fueron una década bisagra. El mundo analógico daba sus últimos respiros, mientras lo digital comenzaba a conquistarlo todo. Teníamos un pie en el pasado y otro en el futuro, y justo en ese punto intermedio, surgieron cosas únicas que definieron esos años, pero que hoy ya no existen. Fue la última década donde todavía necesitábamos objetos físicos para casi todo, donde la tecnología era visible, tangible, reparable, donde las cosas ocupaban espacio en tu casa y no solo en una nube invisible. Si fuiste adolescente o joven en los 2000, entonces viviste esa transición. Y hay 15 cosas de esa época que desaparecieron tan completamente que las nuevas generaciones ni siquiera entienden para qué servían. Hoy vamos a recordarlas, una por una. Esas cosas icónicas que definieron la década pero que el tiempo se llevó para siempre. Porque los 2000 fueron irrepetibles. Y estas son las pruebas. Número 15. Los cibercafés en cada esquina. En los 2000, no todos tenían internet en casa. Los cibercafés eran templos tecnológicos donde ibas a conectarte con el mundo. Pagabas por hora. Te sentabas frente a una computadora con monitor gigante, y ahí pasabas horas revisando tu correo en Hotmail, chateando en MSN Messenger, o jugando Counter-Strike con desconocidos. El olor de esos lugares era inconfundible. Aire acondicionado mezclado con sudor de jugadores intensos, el sonido era una sinfonía de clics de mouse, teclas aporreadas y gritos de victoria o frustración. Los dueños de los cibercafés eran como guardianes del conocimiento digital. Te ayudaban cuando no sabías cómo descargar algo. Te vendían tiempo extra cuando se te acababan los minutos. Y te regañaban si intentabas entrar a páginas prohibidas. Los fines de semana, los cibercafés se llenaban. Había lista de espera. Y cuando finalmente conseguías tu computadora, no querías desperdiciar ni un segundo. Cada minuto contaba porque estabas pagando por él. Pero cuando el internet en casa se volvió accesible y los teléfonos inteligentes llegaron, los cibercafés comenzaron a desaparecer. Uno por uno cerraron sus puertas, y con ellos se fue ese espacio social digital que nunca volverá a existir de la misma forma. Número 14. Las cámaras digitales que no eran teléfonos. Antes de que los teléfonos tuvieran buenas cámaras, existían las cámaras digitales. Eran aparatos separados, del tamaño de una mano, que solo servían para tomar fotos. Las llevabas colgadas del cuello en tus paseos, y cuando querías capturar un momento, las encendías, esperabas a que se prendiera la pantallita, apuntabas y disparabas. Las fotos se guardaban en una tarjeta de memoria, y cuando llegabas a casa, conectabas la cámara a la computadora con un cable USB grueso, esperabas a que se instalaran los drivers, y finalmente podías ver tus fotos en pantalla grande. Cada cámara tenía su zoom óptico que sonaba como un motorcito, su flash que tardaba en cargar, su batería que siempre se acababa en el peor momento, pero tomar fotos con ellas se sentía especial, importante. En los 2000 tener una cámara digital era símbolo de estar actualizado. Las Canon, las Sony, las Nikon compactas, todos tenían su favorita, y las cuidabas porque eran caras y frágiles. Pero cuando el iPhone llegó en 2007, y especialmente cuando las cámaras de los teléfonos mejoraron dramáticamente, las cámaras digitales comenzaron a morir. ¿Para qué cargar dos dispositivos cuando uno puede hacer ambas cosas? Número 13. Blockbuster y las noches de renta de películas. Los viernes por la noche en los 2000 tenían un ritual sagrado: ir a Blockbuster, caminar por esos pasillos llenos de cajas azules y amarillas, leer las sinopsis en la parte de atrás, discutir con tus amigos o tu pareja qué película rentar, y finalmente decidir, llevarla al mostrador, pagar y regresar a casa con tu película del fin de semana. Blockbuster era más que una tienda, era una experiencia social. Te encontrabas con vecinos en los pasillos, veías qué películas estaban rentando otros, y había una emoción especial en sostener esa caja plástica que contenía tu entretenimiento de la noche. Las secciones estaban claramente divididas: acción, comedia, drama, terror, y la sección de estreno siempre estaba medio vacía porque todos querían las mismas películas. Si llegabas tarde,
tenías que conformarte con tu segunda o tercera opción. Y luego estaban las multas. Esas temidas multas por devolver tarde, que a veces costaban más que la renta misma. Todos tuvimos alguna vez una película olvidada bajo el sofá que nos costó una fortuna. Pero cuando Netflix comenzó su servicio de streaming en 2007, el fin de Blockbuster estaba escrito. Para 2013, la última tienda cerró, y con ella desapareció esa tradición de salir físicamente a buscar tu entretenimiento. ¿Recuerdas la última película que rentaste en Blockbuster? Número 12. Los reproductores de MP3 y los iPods. La música en los 2000 se cargaba en dispositivos dedicados. El iPod de Apple se convirtió en el símbolo de la década. Pero antes de él, existieron docenas de reproductores MP3 de todas las marcas. Creative Zen, iRiver, Sony Walkman digital. Cada uno con sus ventajas y desventajas. Los llenabas de música descargada de LimeWire, Ares o Napster. O si eras de los buenos, comprabas canciones en iTunes a 99 centavos, organizabas tus listas de reproducción con cuidado y llevabas tu música a todas partes. El iPod con su rueda de clic se volvió icónico. Los comerciales con siluetas bailando sobre fondos de colores brillantes, los audífonos blancos que gritaban «Tengo un iPod», y esa sensación de tener 1000 canciones en tu bolsillo. Existían accesorios para todo, fundas de todos los colores, bocinas portátiles, adaptadores para el carro. Tu iPod era casi tan importante como tu teléfono. Bueno, más importante porque el teléfono solo servía para llamar. Pero cuando los smartphones mejoraron y las apps de música llegaron, los reproductores dedicados perdieron sentido. ¿Para qué cargar dos dispositivos? Y uno por uno fueron desapareciendo. Apple descontinuó el iPod en 2022. Y aunque técnicamente duraron más de 2 décadas, su época dorada fue definitivamente los 2000. Número 11. MSN Messenger y sus emoticones animados. MSN Messenger era la red social antes de las redes sociales. Llegabas de la escuela, encendías la computadora, abrías el Messenger y veías quién estaba conectado. Los nombres de tus amigos aparecían con mensajes personales que cambiaban constantemente, frases filosóficas, letras de canciones, indirectas para alguien específico. Chatear en MSN era todo un arte. Elegías tu emoticon cuidadosamente, ese dibujito animado que te representaba. Cambias tu nickname varias veces al día según tu estado de ánimo. Y tenías conversaciones profundas o tontas que duraban horas. Los zumbidos eran legendarios. Esa función que hacía vibrar la ventana del chat de la otra persona. La usabas para llamar la atención, y tus amigos abusaban de ella hasta que los bloqueabas temporalmente. Y luego estaban los emotíconos personalizados. Esos GIFs animados que descargabas o creabas tú mismo. Tu colección de emoticones decía mucho de ti, y los intercambiabas con tus contactos como si fueran tesoros. MSN Messenger cerró oficialmente en 2013. Microsoft lo reemplazó con Skype, pero nunca fue lo mismo, porque MSN no era solo una aplicación de chat, era una cultura completa, una forma de vida digital que desapareció para siempre. Número 10. Los discos para grabar tus propios CDs y DVDs. En los 2000, todos teníamos una torre de discos vírgenes, CDs y DVDs en blanco que comprabas en paquetes de 50 o 100. Los usabas para grabar música, para respaldar fotos, para compartir archivos con amigos. Cada disco se convertía en lo que tú quisieras. Grabar un CD era un ritual. Ponías el disco en la bandeja, abrías tu programa de grabación, generalmente Nero, seleccionabas las canciones y apretabas grabar. Entonces comenzaba ese proceso que no podías interrumpir. Veías la barrita de progreso avanzar lentamente y rezabas porque no fallara, porque cuando un disco fallaba, quedaba inservible. Se convertía en un posavasos brillante, y perdías no solo el disco sino también el tiempo invertido. Una vez grabado lo personalizabas. Con marcador permanente escribías el contenido, o si eras creativo, diseñabas carátulas en la computadora y las imprimías.
Algunos hasta tenían impresoras especiales que imprimían directo sobre el disco. Los CDs mixtos que hacías para regalar eran actos de amor. Seleccionabas cada canción pensando en la otra persona. El orden importaba, y entregar ese CD con su estuche decorado era entregar un pedazo de tu alma. Pero cuando las memorias USB se volvieron baratas y el streaming llegó, los discos se volvieron obsoletos. Hoy nadie graba CDs, y esas torres de discos vírgenes terminaron en la basura. Número 9. Las revistas de videojuegos con demos incluidos. Ir al puesto de periódicos a comprar tu revista de videojuegos era evento mensual. Revistas como Club Nintendo, Atomix o las españolas. Venían gruesas, llenas de reseñas, trucos, códigos y lo mejor de todo, un CD o DVD con demos jugables. Llegabas a casa, abrías la revista con emoción, sacabas el disco y corrías a probarlo en tu computadora o consola. Esas demos eran tesoros. Te permitían probar juegos que tal vez nunca comprarías. Y a veces los jugabas tantas veces que te sabías de memoria los niveles disponibles. Las revistas tenían personalidad. Los escritores desarrollaban estilos únicos. Había secciones de humor, cartas de lectores, concursos, y esperabas cada mes para ver qué juegos vendrían reseñados. Además, eran enciclopedias visuales, páginas y páginas de screenshots, renders, arte conceptual. Las mirabas una y otra vez, y cuando un juego especialmente esperado venía en portada, esa edición se volvía coleccionable. Pero cuando el Internet se volvió rápido, las demos comenzaron a descargarse directamente. Las reseñas se podían leer gratis en línea, y las revistas perdieron su razón de ser. Una por una fueron cerrando hasta que prácticamente ninguna sobrevivió. Esas colecciones de revistas que muchos guardamos son cápsulas del tiempo. Documentos de una era donde la información sobre juegos era física, tangible y esperada con ansias. Número 8. Fotolog y sus comentarios públicos. Antes de Instagram, antes de Facebook predominante, existió Fotolog, una plataforma donde subías una foto al día. Solo una. Y tus amigos dejaban comentarios públicos que todos podían ver. Era simple, limitado, pero adictivo. Elegir la foto del día era importante. Tenías que pensar qué querías mostrar. A veces era un autorretrato tomado con tu cámara digital. Otras veces era una foto artística de tu barrio. O simplemente algo que te parecía cool. Los comentarios eran oro puro. Ver cuántos comments tenía tu foto definía tu popularidad. Y responder cada comentario era obligatorio. Se creaban conversaciones largas en la sección de comments, que otros leían como si fueran novelas. Tenías tus fotologs favoritos que visitabas religiosamente cada día, y ellos visitaban el tuyo. Se formaban comunidades, y aunque muchos usuarios nunca se conocieron en persona, desarrollaron amistades reales a través de esas fotos y comentarios diarios. Fotolog dominó el país entre 2004 y 2009. Pero cuando Facebook se volvió la red social principal, Fotolog comenzó a vaciarse. Para 2016, cerró definitivamente. Número 7. Los teléfonos celulares que solo servían para llamar y mensajear. Los celulares de los 2000 eran simples pero amados. El Nokia 1100, el Motorola Razr, el Sony Ericsson W200, cada uno con su personalidad, su diseño único, sus tonos de llamada que podías personalizar con melodías polifónicas que comprabas o descargabas. Esos teléfonos tenían botones físicos, y escribir mensajes de texto requería habilidad. Apretabas cada botón varias veces para llegar a la letra que querías. Y aún así, los jóvenes de los 2000 escribíamos mensajes velocísimos sin mirar el teclado. Los juegos incorporados eran básicos pero entretenidos. Snake en los Nokia era legendario. Horas y horas tratando de superar tu récord, y aunque los gráficos eran primitivos, la adicción era real. Las baterías duraban días, a veces una semana completa si no usabas mucho el teléfono. Y cuando se acababa, simplemente cambias la batería por otra cargada que llevabas en tu bolsa. Pero en 2007, el iPhone cambió todo. De repente los teléfonos eran computadoras portátiles, y en pocos años,
Los teléfonos simples desaparecieron completamente. Hoy nadie fabrica teléfonos que solo llaman y mensajean. Y aunque los smartphones son infinitamente más poderosos, hay algo nostálgico en esos teléfonos simples, en su durabilidad, en su propósito único, en cómo no nos distraían constantemente. ¿Cuál fue tu teléfono favorito de los 2000? Número 6. Las descargas de música desde programas piratas, LimeWire, Ares, Kazaa, Emule. Esos nombres eran sinónimo de música gratis en los 2000. Programas peer-to-peer, donde compartías y descargabas archivos directamente de las computadoras de otros usuarios alrededor del mundo. Buscar una canción era una aventura. Escribías el nombre. Aparecían docenas de resultados con diferentes calidades. Algunos archivos eran lo que prometían, otros eran virus disfrazados, y otros eran versiones incorrectas o grabaciones de conciertos de pésima calidad. Las descargas tomaban tiempo. Dependiendo de tu conexión, una canción podía tardar minutos u horas, y si la persona que compartía el archivo se desconectaba, la descarga fallaba. Así que dejabas la computadora encendida toda la noche descargando tu álbum favorito. Existía toda una estrategia. Aprendías a identificar qué archivos eran legítimos por su tamaño. Leías los comentarios cuando existían, y desarrollabas un sexto sentido para evitar virus. Pero claro, esto era piratería, y la industria musical luchó arduamente contra estos programas. Demandaron usuarios, cerraron servicios, y eventualmente, plataformas legales como iTunes y después Spotify hicieron que la piratería fuera menos necesaria. Para 2010, la mayoría de estos programas habían desaparecido, y con ellos se fue esa sensación de estar obteniendo algo prohibido, de ser parte de una red global de intercambio, de construir tu biblioteca musical archivo por archivo. Número 5. i5 y sus perfiles personalizables con HTML. Antes de que Facebook dominara el mundo, i5 era la red social. Tu perfil de i5 era tu identidad digital, y lo personalizabas completamente con códigos HTML que copiabas de sitios especializados. Cambias los colores, ponías imágenes de fondo, agregabas música que se reproducía automáticamente cuando alguien visitaba tu perfil. Los perfiles de i5 eran obras de arte ambulantes. Algunos eran minimalistas y elegantes. Otros eran carnavales visuales llenos de colores, GIFs animados y efectos especiales, y juzgabas a las personas por lo cool que fuera su perfil. Agregar amigos, dejar comentarios, dar crushes, todo era público y emocionante. Ver quién había visitado tu perfil, recibir notificaciones de nuevos comentarios, subir fotos y esperar los likes. i5 dominó entre 2005 y 2008. Pero cuando Facebook abrió su registro al público general, la migración fue masiva. De repente todos estaban en Facebook, y i5 se quedó vacío, como una fiesta a la que nadie asistió. Para 2012, i5 estaba prácticamente muerto. Intentó reinventarse varias veces, pero nunca recuperó su gloria. Y hoy es apenas un recuerdo borroso de esos años cuando las redes sociales todavía eran territorio salvaje. Número 4. Las películas que venían en 2 o 3 discos de VCD. El VCD era el formato del pueblo en los 2000. Calidad inferior al DVD pero muchísimo más barato. Las películas venían en cajas con portadas impresas a color, y adentro, 2 o 3 discos porque el VCD no tenía la capacidad de almacenar una película completa en uno solo. Ver una película en VCD significaba hacer pausas. Llegabas al final del disco 1, lo sacabas, ponías el disco 2, esperabas a que cargara y continuabas. Se interrumpía el ritmo pero nadie se quejaba porque era lo que teníamos. Los compramos en mercados, en tiendas de piratería, en vendedores ambulantes. Costaban una fracción de lo que costaba un DVD original, y aunque técnicamente era piratería, era la única forma en que muchos podían acceder al cine. La calidad de imagen y sonido era notablemente peor que el DVD. Pero en televisores pequeños no se notaba tanto, y lo importante era poder ver la película, no la perfección técnica. Cuando los DVDs bajaron de precio y la piratería de DVDs se volvió tan común como la de VCDs,
el formato desapareció rápidamente. Para finales de la década, nadie compraba VCDs, y esas colecciones gigantes terminaron en la basura o en cajas olvidadas en bodegas. El VCD fue un formato de transición, pero para millones de personas fue la puerta de entrada al cine casero. Número 3. Los tonos de llamada polifónicos que comprabas por mensaje de texto. En los 2000, personalizar tu celular era fundamental, y los tonos de llamada eran la principal forma de hacerlo. Al principio eran melodías monofónicas simples, pero cuando llegaron los tonos polifónicos, se abrió un mundo nuevo. Sonaban casi como la canción real. Los compramos enviando mensajes de texto a números especiales. Te cobraban $2 o $3 por tono, y esperabas ansiosos a que llegara el mensaje con el link de descarga. Había toda una industria alrededor de esto, anuncios en televisión, sitios web dedicados, y todos teníamos ese tono que nos identificaba. Cuando tu teléfono sonaba en público, la gente sabía que eras tú por el tono. Algunos descargaban tonos de sus canciones favoritas, otros preferían efectos de sonido graciosos, y los atrevidos ponían fragmentos de programas de televisión o películas. También existían tonos de mensaje. Ese sonido corto que alertaba cuando llegaba un SMS. Y lo cambias con la misma frecuencia con que cambias tu tono de llamada, pero cuando los smartphones llegaron y pudiste usar cualquier canción de tu biblioteca como tono, el negocio colapsó. De repente, pagar por tonos parecía absurdo, y esa industria multimillonaria desapareció en cuestión de años. Número 2. El Twenty como red social exclusiva. Twenty fue la red social exclusiva de finales de los 2000. Comenzó en España como un Facebook más privado y controlado. Solo entrabas por invitación, y eso lo hacía atractivo. Estar en Twenty significaba que alguien te había elegido. Se expandió rápidamente, y por un tiempo fue la alternativa cool a Facebook. Tenía mejor diseño, más privacidad y una comunidad más joven y activa. Compartías fotos, actualizabas tu estado, chateabas con amigos, todo muy similar a Facebook pero con una interfaz más limpia y moderna. Y había algo especial en pertenecer a una plataforma que no todos podían acceder. Twenty también tuvo su app móvil temprano, y durante un tiempo dominó entre los adolescentes y jóvenes adultos. Pero el modelo de exclusividad que lo hacía atractivo también limitó su crecimiento. Facebook era abierto para todos, y eventualmente la masa crítica estaba ahí. Para 2011, Twenty comenzó a perder usuarios, y para 2016, cerró como red social para convertirse en un operador móvil. Fue un experimento interesante, una red social que intentó ser selectiva en la era de la conexión masiva, y aunque falló, dejó memorias gratas en quienes fuimos parte de su comunidad. Número 1. La televisión que programaba tu vida. En los 2000, la televisión todavía mandaba. No había Netflix, no había streaming. Si querías ver tu serie favorita, tenías que estar frente al televisor cuando se transmitía, miércoles a las 8 de la noche, jueves a las 9. Tu vida social se organizaba alrededor de la programación televisiva. No puedo salir el jueves, tengo que ver Lost. Era una razón válida y aceptada, porque si te lo perdías, no había forma fácil de recuperarlo. Tenías que esperar la repetición o rogarle a un amigo que te grabara el episodio en VHS o DVD. Los estrenos de temporada eran eventos. Todos hablaban del mismo capítulo al día siguiente. No había spoilers porque todos lo veían en tiempo real, y las teorías se discutían apasionadamente en la escuela o el trabajo. Los comerciales eran parte de la experiencia. Ibas al baño durante ellos, preparabas algo de comer y regresabas corriendo cuando escuchabas que la serie continuaba, y luego estaban los maratones. Cuando un canal decidía pasar varios capítulos seguidos, te quedabas toda la tarde pegado a la televisión, porque no sabías cuándo tendrías otra oportunidad. Pero cuando Netflix lanzó su modelo de temporadas completas disponibles de una vez en 2013, todo cambió. De repente, tú controlabas cuándo ver, y aunque ganamos libertad, perdimos esa experiencia colectiva de ver todos lo mismo al mismo tiempo. La televisión en los 2000 fue el último momento donde este medio dominó completamente.
donde dictaba horarios y rutinas, y aunque hoy tenemos infinitamente más opciones, había algo especial en esa época donde todos compartíamos la misma experiencia. Los años 2000 fueron la última década analógica y la primera digital. Vivimos en la intersección. Experimentamos tecnologías que nacieron y murieron en esos 10 años, y cada una de estas 15 cosas que desaparecieron nos enseñó algo sobre cómo el mundo estaba cambiando. Algunas desaparecieron porque algo mejor las reemplazó, otras porque el modelo de negocio colapsó, y otras simplemente porque la forma en que vivimos cambió radicalmente. Pero todas dejaron su marca en nuestra memoria, en nuestras experiencias, en las historias que contamos sobre cómo era la vida antes de que todo se volviera instantáneo e invisible. Estas 15 cosas desaparecieron para siempre, pero mientras las recordemos, mientras las compartamos, siguen vivas de alguna forma. Si viviste los 2000, comparte este video con alguien que también recuerde estas cosas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas 15 extrañas más? ¿Hay algo de los 2000 que crees que debería regresar? Esto fue Mundo Retro, donde el pasado sigue vivo.